Tengo el grandísimo privilegio de contar aquí en esta rueda de prensa con el profesor Mauricio Tonetti de la Universidad de Hong Kong, con el profesor Raúl Cafese. Actualmente él trabajó en Houston, ahora colabora con el Departamento de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, y con el profesor Mariano Sanz, catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Como os decía, este congreso es un congreso en el que vamos a contar con 5.000 asistentes, alrededor de 200 ponentes, más de 100 empresas están apoyando la iniciativa y alrededor de 300 comunicaciones científicas se han aprobado para su presentación durante estos días. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el resultado, no estamos tan interesados en los números, sino estamos más interesados en la calidad. Y en ese sentido, la calidad del programa científico que ha liderado el doctor Francisco Vijande es más que evidente y por eso tenemos el apoyo que estamos percibiendo todos en estos días. La Sociedad Española de Periodoncia es una sociedad, como dice su nombre, que desarrolla la periodoncia a todos los niveles, y la periodoncia es la especialidad de la odontología que se encarga del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales son las enfermedades de las encías, que son tremendamente prevalentes en la población general. 8 de cada 10 pacientes, cada 10 personas mayores de 35 años tienen algún tipo de enfermedad en sus encías. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la forma más avanzada de estas enfermedades de las encías, que es la periodontitis, afecta a un 10% de la población mundial, suponiendo la 6ª enfermedad no transmisible más prevalente en la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de una enfermedad muy prevalente en la población general, muy relevante en términos del impacto que puede tener sobre la calidad de vida de los pacientes, y no solamente eso, sino también sobre la calidad de su salud general. Es bien conocido que la periodontitis no solamente puede llevar la pérdida de la dentición, sino que si no se trata a tiempo o no se tratan las consecuencias de la infección, esa infección también puede tener su impacto a nivel de salud general. Y ese elemento lo vamos a comentar ahora aquí con los componentes de esta mesa redonda, de esta rueda de prensa. Las buenas noticias son que el tratamiento de la periodontitis, normalmente, si se coge a tiempo, es un tratamiento relativamente sencillo de realizar si el profesional tiene la formación adecuada. La periodontitis es fácil de prevenir y la prevención, como os digo, se basa en que el paciente reciba la información adecuada en el momento adecuado y que lleve a cabo técnicas de prevención en casa. Y en ese sentido, para poner en valor el impacto que puede tener la periodontitis sobre la salud general, la facilidad, de hecho, y la importancia de las medidas de prevención, y también otros elementos como la nueva clasificación de las enfermedades periodontales, que próximamente se van a publicar. When is it published? In May. Próximo mayo se van a publicar en el Journal of Clinical Periodontology el consenso y el resultado del workshop mundial que lideró el profesor Mariano Sanz y que se va a publicar en la revista que edita el profesor Mauricio Tonetti. Pues tenemos el privilegio de contar con los dos aquí, pero en concreto con el profesor Sanz, que va a compartir con nosotros información confidencial, porque todavía no está publicada oficialmente, para que ya los clínicos lo podamos aplicar a nuestros pacientes. Y también el profesor Raúl Cafese hablará del potencial que tenemos hoy en día en las clínicas, las herramientas de las que disponemos para poder tratar dientes con afectación periodontal, dientes con periodontitis, con objetivo de eliminar la infección y mantenerlos a largo plazo. Por lo tanto, voy a pasar la palabra al profesor Mauricio Tonetti para que nos presente un poco which is I was talking before on the impact of periodontitis as a disease on the general population. So you have just recently published a very interesting paper together with
This is an initiative of the EFP, also the other federations around the world. So can you give us a word on this, please? Sure, absolutely. So, as our president was just saying a minute ago, periodontitis is a major public health issue. And we as dentists have a tendency to focus on not so much of the impact that this disease has on mankind and on society, but on the individual patients. When we put all of these patients together, the burden that is affecting mankind is really tremendous. The numbers are incredible. 750 million people worldwide being affected with severe forms of periodontitis, and about 2.5 billion being affected by milder forms of periodontitis. So the burden is incredible, and the issue is, what can we do about it? It is obvious that meetings like these ones are critical, but dentists alone are not going to be able to conquer and manage this disease. And so we set up an initiative that was born in the context of the Expo 2015 in Milano, where I was asked to give a lecture on the burden of periodontitis on the health and nutrition of mankind. At that time, the idea was to involve the European Federation of Periodontology, the Ibero-Pan-American Society of Periodontology, the Asian Pacific Society of Periodontology, and the International Academy of Periodontology, so the multinational professional bodies. And the idea was really to try and agree on a message that could be used throughout the world and could be used in discussing these issues with government, with industry, with payers. And the idea of this paper is, first of all, to have a snapshot of a problem, both in terms of economics and in terms of the human burden. And then the second dimension of the problem was how can we actually alleviate this? So what type of action needs to be done? And through the help of 40 periodontal societies, SEPA was in the first line of helping us writing this paper. We were able to identify the 3 dimensions of action. The first is detection. How do we make sure that people become aware of this disease? And the most important thing, what I think we need to all be involved, is making a change. And in particular, gingival bleeding, gum bleeding needs to become a sign of disease, not an opportunity to sell a toothpaste or something to live with. I think this is the #1 priority, making sure that the population identifies gum bleeding as a significant problem. And then, so we need to look at self-detection as the first element. The second is professional screening, and the SEPA and the other perio society around the world are trying to empower dentists to do short screening exams to identify the disease. And then the third element is the full diagnosis that is required to manage people with more severe and advanced periodontitis. So that's the first thing. Then we identified 7 specific actions on prevention, and these were taken mostly from the workshop that, again, Professor Sanz and the European Federation of Periodontology staged. And these are very, very concrete initiatives, and some of the key messages that I think we need to start communicating is that gingivitis is a problem. It's not normal to have gingivitis, and we need to raise the profile
both in terms of treatment and prevention of gingivitis. And then we need to make sure that we step up the efforts to prevent periodontitis. And periodontitis prevention, there are a variety of elements that are specific in this paper, and they go from promoting health in the population, promoting smoking cessation, good nutrition, active lifestyles, etc., besides the promotion of oral hygiene by the patient. And then the third dimensions of a recommendation of this paper relate to how to eliminate some of the barriers of treatment. Because, you know, this meeting is a celebration of what we can do. And this is amazing. You know, we go to this meeting and we see how much we can do for our patients, but then this is still not translating fully in the benefit that the population can get. So there are barriers, and some of the barriers are obviously related to communication, to perception. Many people still believe that periodontitis cannot be treated, which is amazing. And many people just wait until the teeth fall out because they think they have no other choice. And then there is the professional direction. You know, we need to be sure that the professionals realize the importance of a higher level of engagement, of acquiring more skills, structuring the health system so that in case the general dentist decides not to acquire these skills, he can use the expertise of a specialist, a periodontist. And so there are 16 specific initiatives in order to break down the barriers to treatment. And what I think is very important of this paper is that now in many countries around the world, this paper has been taken up by governments, especially in the Far East, and they are using this paper to design better their health systems and break down these barriers. So we hope to have an impact, and this is because 40 societies that represent the professionals dealing with perio in countries with a population of 4.5 billion people. So it's an enormous mass. And these societies are going to be more and more engaged. So I think this is the idea. Thank you very much. Es una iniciativa fantástica, como decía el profesor Tonetti, para empoderar a las sociedades científicas y para, de hecho, estimular la promoción de salud en todos los niveles en los que él ha planteado. Uno de los niveles que él planteaba era el diagnóstico profesional. Y en ese sentido, claro, cuando uno diagnostica una enfermedad necesita ponerle nombre y apellido. Necesitamos definir cómo se llama la enfermedad. Y aparentemente la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia decidieron que el nombre que se le ponía a la periodontitis hasta este momento había que actualizarlo porque la vida cambia y pues todos estos procesos también se renuevan en función del conocimiento científico. En esa dirección, como decía, tenemos el grandísimo privilegio de contar con el profesor Sanz, que es el coordinador por parte de la FP, yo creo que fue el coordinador general de ese workshop mundial que tuvo como objetivo que tiene como objetivo definir la nueva clasificación de enfermedades periodontales. Entonces, quiero aprovechar que él está aquí para preguntarle primero por qué es necesario cambiarle el nombre a las periodontitis, por qué necesitamos reclasificarlas y, en segundo lugar, si se puede revelar que nos haga un avance de en qué sentido se han renombrado las enfermedades periodontales. Bueno, lo primero que hay que comentar es el porqué de la oportunidad. Nunca ha habido una clasificación de alcance global, porque fundamentalmente en el siglo pasado
la Academia Americana de Periodoncia han liderado el proceso de generar los términos, de generar las clasificaciones y básicamente todo el mundo ha seguido las tendencias publicadas por la Academia Americana de Periodoncia. Y de hecho la última clasificación vigente por la Academia Americana de Periodoncia fue la de 1998, que hemos seguido prácticamente hasta la actualidad. Pero desde Europa venimos planteando, junto con la Academia Americana de Periodoncia, la necesidad de actualizar la clasificación, ampliar la clasificación no solo a las enfermedades periodontales, sino también a las enfermedades periimplantarias y trabajar juntos en actualizar los conocimientos científicos, básicamente que hemos aprendido desde 1998 hasta 2018, 20 años, y si lo que definimos hace 20 años era relevante, y si no era relevante, pues poder cambiarlo. Y eso es lo que hemos hecho el pasado noviembre en Chicago. Estas cosas no se resuelven en una reunión. Ha habido un proceso previo donde expertos seleccionados han realizado esta labor de actualización de todos los conocimientos científicos asociados con los distintos aspectos de las enfermedades, es decir, con gingivitis, con periodontitis, con las condiciones periodontales que pueden afectar a un paciente en un momento determinado y con las enfermedades periimplantarias. Estos son los 4 grandes grupos que hemos trabajado y en la reunión de Chicago, lógicamente nos juntamos aproximadamente 120 personas, aproximadamente 50 europeos, 50 norteamericanos y 20 del resto del mundo para ponernos de acuerdo en una clasificación que tenga alcance global, que sea aceptada por todo el mundo y que podamos utilizar todos los dentistas del mundo, utilizando los mismos términos y sobre todo tratando de definir muy bien cuáles son los pacientes que están sanos, cuáles son los pacientes que están enfermos y aquellos que están enfermos, qué enfermedad tienen y qué distinto grado de enfermedad tienen a su vez. Y por eso hemos definido 2 grandes enfermedades, gingivitis, periodontitis. Hemos definido muy bien la diferencia entre gingivitis y salud periodontal. Hemos fundamentalmente centrado esta diferencia en un aspecto clave que planteaba previamente el profesor Tonetti, en el sangrado gingival como punto de diferencia fundamental para distinguir los pacientes sanos de los pacientes con gingivitis. Y de la misma manera hemos definido la pérdida de inserción, es decir, la pérdida de esa unión del ligamento que une la encía al diente como el aspecto fundamental para definir periodontitis. Por supuesto, estas definiciones están mucho más concretizadas en el documento para que el dentista sepa el número de dientes que tienen que estar afectados por un umbral de sangrado, por un lado, por un umbral de pérdida de inserción, por otro lado, para poder separar a los pacientes que tienen periodontitis de los que no lo tienen o a los pacientes que tienen salud de los que tienen gingivitis. Exactamente igual hemos hecho con las enfermedades periimplantarias, para definir los pacientes cuyos tejidos periimplantarios están sanos, de los que tienen mucositis, de los que tienen periimplantitis. Y para cada uno de estos casos de enfermedad, mucositis, periimplantitis, salud, hemos establecido unas definiciones que están muy claras y son muy concretas. En la antigüedad, en la clasificación de hace 20 años, el tiempo pasa muy rápido. Básicamente definíamos 3 tipos de periodontitis y tratábamos de establecer unos criterios para que el dentista pudiera clasificar
lo que llamábamos periodontitis crónica, de periodontitis agresiva o de periodontitis asociada a enfermedades sistémicas. Hemos revisado de una manera muy extensa la literatura científica y no hemos visto ninguna justificación para dividir las periodontitis. No hay ningún criterio científico que nos permita definir que una periodontitis es más agresiva que otra, o que una periodontitis asociada a diabetes, por ejemplo, es distinta de una periodontitis que no lo está asociada. Por lo tanto, hemos puesto de acuerdo que existe una periodontitis, sin calificativos, pero a su vez esta periodontitis debemos de dividirla para que los dentistas tengan capacidad de utilizar esta división o clasificación con el fin de aportar el tratamiento concreto y utilizar los recursos terapéuticos en beneficio del paciente. Y por eso, utilizando de alguna manera un modelo de clasificación que se utiliza mucho en medicina, fundamentalmente en la oncología, hemos dividido la periodontitis en estadios. Y estos estadios se organizan en base a la severidad de la destrucción de la inserción periodontal y en base a la complejidad del tratamiento. Y hemos dividido la periodontitis en 4 estadios, siendo el estadio 1 y 2 los estadios más tempranos, de más fácil abordaje. Estos estadios donde vamos a poner todo nuestro énfasis en la prevención y en la terapéutica temprana, porque estos 2 estadios 1 y 2, su tratamiento es relativamente poco complejo y su tratamiento debería realizarse de una manera universal por todos los dentistas del mundo. Por otro lado, los estadios 3 y 4 son aquellos estadios donde el proceso es más severo, más avanzado, y sobre todo el estadio 4 donde se combina la destrucción del periodonto con la pérdida de dientes. Y por lo tanto hay unas limitaciones funcionales en el paciente que sufre este estadio que requieren no solo el tratamiento periodontal, sino tratamientos multidisciplinares odontológicos más complejos, con utilización de odontología restauradora, ortodoncia, implantes, etcétera, etcétera. Pero de esta manera vamos a permitirnos utilizar un único lenguaje en todo el mundo para que tanto los pacientes como los profesionales sepamos en todo momento el diagnóstico específico de cada individuo y la complejidad del tratamiento que va a requerir. Lógicamente, estos estadios nos permiten también hacer dianas en nuestro tratamiento, hacer objetivos de tratamiento. ¿Cómo yo puedo pasar un paciente de un estadio a otro estadio? No porque el paciente no haya perdido parte de su tejido, pero sí puedo modificar la complejidad que requiere para su tratamiento. Además de esta distinción en estadios, por primera vez hemos puesto al paciente en el centro de la clasificación, de tal manera que el tratamiento va a modificarse en base a el riesgo individual que tiene el paciente con su enfermedad. Y estos factores que siempre los hemos utilizado a la hora de planificar el mantenimiento y la prevención post-tratamiento, ahora los vamos a utilizar antes del tratamiento. Y estos factores, muy bien conocidos, si el paciente fuma o no fuma, si el paciente tiene alguna enfermedad asociada, como diabetes, si el paciente ha perdido mucho tejido siendo joven, una serie de parámetros que vamos a utilizar para definir 3 grados. El grado 3, que es el grado de mayor riesgo, el grado 2 de riesgo intermedio y el grado 1 de riesgo bajo. Y dependiendo de esto, los pacientes los clasificaremos en estadios y en grados y tendremos una manera muy coherente para comunicarnos, por un lado, los odontólogos con los pacientes,
Por otro lado, con también los sistemas de seguros, los sistemas de provisión de servicios odontológicos y, por supuesto, tendremos un sistema muy claro para poder realizar investigación, para poder seleccionar a pacientes en los distintos estadios y poder evaluar las distintas terapéuticas aplicadas para esa categoría de pacientes en concreto. Estos son los aspectos más relevantes de la clasificación de periodontitis, pero no solamente hemos clasificado periodontitis, hemos clasificado también las condiciones mucogingivales, hemos clasificado también otras condiciones importantes como los abscesos periodontales y también, muy relevante en esta clasificación, las enfermedades periimplantarias que cada vez tienen más relevancia. Muchísimas gracias, profesor Sanz. Me imagino que no habrá sido nada fácil poner de acuerdo a tanto americano y tanto europeo, pero el profesor Sanz pone de acuerdo a cualquiera, es decir, gracias a él esto verá la luz próximamente en mayo. Sí os quiero también anunciar que en la tarde de mañana va a haber una sesión dentro del Congreso en la que van a estar presentes los coordinadores de cada uno de los grupos de investigación que han trabajado de manera intensa junto con él y con el profesor Mauricio Tonetti en la definición de la clasificación, que son el doctor Chappell, el doctor Jepsen, doctor Panos Papapanou y el doctor Berklum, que ha sido el encargado de definir las enfermedades perimplantares. Por tanto, os animo a todos a que no os la perdáis si queréis tener más información sobre esta gran iniciativa que empezará a divulgarse, entiendo, sobre todo a partir de este congreso y en Europerio también en junio en Ámsterdam. Muy bien, dicho esto, antes me había llamado la atención que el profesor Tonetti ha mencionado que todavía hay dentistas que piensan que la periodontitis no se puede tratar. Y es cierto que eso ocurre y todos recibimos pacientes en la clínica que nos dicen que sus dentistas o que algún profesional, algún compañero le ha sugerido que la periodontitis no tiene tratamiento y que no se puede hacer nada más que la extracción de los dientes. En ese sentido, quiero que el profesor Raúl Cafese, una persona que ha influido de una manera muy significativa y muy relevante en la literatura científica en estos últimos 50 años, podría decir, o 40 años, aunque no es tan mayor, pero empezó a investigar muy pronto, de la mano del profesor Ranfjord en Michigan, y él ha sido uno de los autores que ha definido y que define, aunque no lo sepamos, lo que hacemos cada día en la clínica. Él ha sido autor de múltiples estudios de tratamiento periodontal, sobre todo quirúrgico, tratamiento correctivo, que, como os digo, nos ha presentado la evidencia de por qué hacemos este procedimiento y no otro, de por qué o de que cuándo está indicada la regeneración periodontal y es la persona adecuada para que ponga en valor cuál es la situación actual del potencial del tratamiento periodontal, tanto del tratamiento menos complicado para esos primeros estadios de la enfermedad periodontal, en la que sabemos que el tratamiento, como bien decía el profesor Sanz, siempre va a ser un tratamiento que puede realizar cualquier profesional y que debe realizar cualquier profesional, y para eso está SEPA aquí, para promocionar ese mensaje de periodoncia para todos, porque todos debemos tratar la periodontitis, pero también hay pacientes en esos estadios más avanzados que requieren de terapias mucho más específicas y necesitamos que el profesor Cafese, con todo su conocimiento, nos ayude a entender cuál es la situación actual y qué podemos conseguir tanto a nivel de dentista no especializado como en el aspecto más especializado y en el potencial de la salvación de dientes, que es en definitiva nuestra razón de ser como dentistas. Bueno, si el profesor Sanz se refirió a la antigüedad en 20 años, ¿qué les puedo decir yo? Y creo que es necesario que nos demos cuenta que la periodoncia como tal comenzó a desarrollarse activamente en el comienzo del siglo pasado.
y aquellos que cimentaron las bases de la especialidad, autodidactas por supuesto, eran individuos que tenían un concepto preclaro extraordinario, porque establecieron las bases realmente de prácticamente todo lo que seguimos haciendo hoy en día. La diferencia es que en aquel entonces no sabían por qué lo hacían o qué efecto iba a tener. Y a través del tiempo hemos podido determinar las bases científicas, los principios biológicos, la respuesta de los tejidos hacia esos diferentes enfoques que tenemos. El doctor Tonetti hablaba de la importancia de difundir lo que es la enfermedad periodontal. Y no cabe duda de que ya en el siglo pasado y con más razón en el presente, la tarea de divulgación, no solo al público, sino a la odontología, de lo que realmente es la enfermedad periodontal es fundamental. Y en eso hay que sacarle el sombrero a CEPA, por la labor que está realizando. Pero ese tipo de educación es fundamental y ha sido fundamental desde un principio. Y si nos corremos a través de los años y llegamos a la década del 50, por primera vez se publica un plan de tratamiento para la enfermedad periodontal. Y por supuesto, quien lo publicó fue Sigurd Ramphel, donde describe 4 fases del tratamiento periodontal: sistémica, higiénica, correctiva, de mantenimiento. Llámenle como quieran, si no les gustan esos nombres. Pero esas 4 fases del tratamiento periodontal siguen teniendo vigencia hoy en día. Y el profesor Sanz se refería a buscar los factores de riesgo del individuo, no al final, sino al comienzo del tratamiento. Por algo Ramphel puso la fase sistémica al principio como número 1. Porque tenemos que saber con qué terreno estamos trabajando. Y la segunda es la fase higiénica. Llámenle como quieran. ¿Pero qué es? Es el restablecer la higiene en la boca, basada en la remoción de aquel entonces el cálculo, hoy en día la biopelícula y el cálculo que pueda existir. Y fíjense que ese es el tratamiento básico. Ese es el tratamiento etiológico, como nos los enseñó claramente James Verhoeven muchos años atrás. Y ese es el tratamiento que se debe hacer en toda práctica odontológica. Fundamental. Diagnóstico, evaluación del paciente y tratamiento básico. Y eso permitiría tratar, los doctores tienen más ideas de porcentaje que yo, el 95-98% de los pacientes periodontales posiblemente. No sé, pero la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de ellos. Y piensen ustedes que todo lo que más hagamos después en el tratamiento va a tratar de corregir las consecuencias de la enfermedad más que la causa. Porque la etiología es la que controlamos en el tratamiento inicial, en la fase primaria. Y después de eso, por supuesto, seguimos haciendo básicamente lo mismo que hicieron los maestros de nuestros maestros. Pero sabemos por qué lo hacemos.
Hemos aprendido la biología de los tejidos. Sabemos cómo manejar los tejidos gingivales. Sabemos cómo responde el individuo. ¿Qué tenemos que hacer en la cirugía? Y para eso nos tenemos que entrenar, indudablemente. Y dependerá del grado de entrenamiento de cada uno, hasta qué punto en el tratamiento decida llegar. Pero por supuesto es que ha habido muchísimos diferentes enfoques que fundamentalmente lo que nos permiten es salvar dientes que antes nosotros mismos hubiéramos decidido que teníamos que extraer. Y mañana vamos a hablar de ello. Y estoy seguro que el doctor Tonetti nos va a sorprender a todos con las bellezas que nos va a mostrar. Tenemos los medios para hacerlo. Y pensemos que cuanto más posterguemos extraer una pieza dentaria, mejor vamos a estar y el paciente va a estar mejor. Los implantes son ideales. Es el tratamiento de elección para el paciente edéntulo. Pero antes de sacar y poner, pensemos dos veces. Porque tenemos hoy en día enfoques que nos permiten mantener las piezas dentarias. Incluso aquellas que vienen en estado de coma, si le sabemos hacer resucitación. Y cuanto más tardemos la extracción de una pieza, más vamos a postergar la necesidad del implante. Y más postergaremos los problemas del implante. Que aún hoy no sabemos tratarlos con el mismo criterio con que tratamos las piezas dentarias. Desgraciadamente esa filosofía de sacar y reponer, de extraer y reponer todavía existe, a pesar de la evidencia que tenemos. Y la evidencia científica hoy en día es extraordinaria. Pero desgraciadamente hay siempre una diferencia en el ritmo en que se produce la evidencia a que todos esos nuevos enfoques se incorporan a la práctica. Los tenemos a nuestro alcance. Podemos salvar la dentición. Y la función del odontólogo y la del periodoncista especialmente es mantener las piezas dentarias. Pero tengan presente que la gran mayoría de los casos puede ser tratada en una práctica de odontología general. Y fundamentalmente tiene que ser diagnosticada en la práctica de la odontología general. Porque de lo contrario no se diagnostica. El paciente generalmente no sabe que tiene enfermedad periodontal, al menos que haya escuchado muchas de esas manifestaciones que tratan de educarlo y le da la importancia al sangrado gingival que va a tener. De modo tal de que tenemos los medios para tratar de hacer ese objetivo tan etéreo que ya muchos años atrás puso la Organización Mundial de la Salud, de mantener los dientes en función para el año 2025. Si luchamos todos juntos con el paciente, vamos a poder lograrlo. Muchísimas gracias, profesor Cafese, por esa visión histórica, por esta reflexión de tan sentido común, que se debe aplicarse, como él bien decía, a toda la profesión y con la que tenemos que comprometernos todos los dentistas de España y del mundo. Es decir, que como comentábamos antes, nuestra obligación como profesionales es ayudar a nuestros pacientes y muchas veces la ayuda es más sencilla de lo que pensamos. Y todo debe empezar por conocer la importancia de la periodontitis, el impacto que puede tener a nivel del individuo,
por clasificar bien la enfermedad que tiene y por identificar factores de riesgo y por aplicar el tratamiento adecuado, como ha explicado de manera brillante el profesor Cafese. Nos quedan 10 minutos y quiero aprovechar, o mejor, yo no quiero que vosotros aprovechéis la presencia de estos 3 maestros que tenemos hoy aquí en SEPA Sevilla para que le hagáis la pregunta que estiméis oportuna. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No hay micro? No, no hay pregunta. ¿Eh? Claro. ¿Nadie se anima? Buenos días a los 4. Aprovechando, bueno, una pregunta quizá sencilla, pero ya que se ha insistido mucho en la importancia del sangrado, incluso en fases básicas para distinguir enfermedad, no enfermedad, pero no sé, bueno, quizá por tiempo, perdón, no se le dio mucho hincapié a cómo puede afectar a esto el tabaco. Sabemos que si el paciente no fuma, esa importancia del sangrado está ahí, pero cuando el paciente fuma, quizá en esta nueva clasificación, ¿cómo se valora ese punto de importancia del sangrado si el paciente fuma? Sí, es decir, ya nosotros sabemos que los fumadores tienen más prevalencia de periodontitis que los no fumadores, y también sabemos que el resultado del tratamiento es más desfavorable en fumadores que en no fumadores. Por lo tanto, en cuanto al manejo del paciente con periodontitis, yo creo que ponemos al fumador como grado 3, que es el aspecto de riesgo que nos define la intensidad del tratamiento y la intensidad de las medidas preventivas. O sea que en el aspecto de periodontitis creo que el diagnóstico asociado al paciente fumador es relativamente sencillo, porque la periodontitis se define por la pérdida de inserción y eso es indistinguible entre pacientes fumadores y pacientes no fumadores. En el aspecto de gingivitis hemos definido umbral para separar los pacientes sanos de los pacientes con gingivitis el 30%. Este umbral puede parecer mucho o puede parecer poco, pero teníamos que poner un punto de corte, porque es absolutamente normal que un paciente tenga 1, 2 o 3 localizaciones que puedan sangrar, pero para definir teníamos que poner un umbral y hemos puesto este umbral. Es evidente que va a tener el paciente fumador menos tendencia al sangrado, pero un paciente que tiene placa, que tiene gingivitis, incluso siendo fumador, vamos a poder detectar sangrado al sondaje. Y lógicamente eso nos va a permitir clasificarlo entre gingivitis y no gingivitis y, por supuesto, en base a la pérdida de inserción, entre periodontitis y gingivitis. Yo creo que el tabaco en el mundo está descendiendo significativamente, pero el problema que tiene el tabaco, como otros muchos problemas, como el problema que tiene la caries en nuestro país, es que las secciones o los sectores más desprotegidos de la sociedad, los que tienen menos acceso al tratamiento, son precisamente los sectores donde menos ha disminuido el tabaquismo, donde menos ha disminuido los aspectos educativos básicos, y son aquellas poblaciones que tienen menos acceso al tratamiento. Y por lo tanto quizá son aquellos sectores de la población donde tenemos que poner un esfuerzo especial para incidir en su diagnóstico, su manejo y su tratamiento. Gracias. Pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿alguien tiene algún otro comentario? Sí, buenos días. Una pregunta también, es un honor tener aquí esta visión histórica, como se ha comentado, de la evolución en el diagnóstico y en el tratamiento de estas enfermedades que nos preocupan. Quizá
en cuanto al tratamiento haya evolucionado de esa época el papel de la regeneración periodontal. ¿Cómo ven el futuro en este campo? About the future of periodontal regeneration, how do you see it? Well, I think that as time will go by, we will be able to apply periodontal regeneration to teeth that are more compromised and teeth that have defects with a different morphology. So the current research is really focusing on identifying the reasons why regeneration is not giving us very good results in every situation, but is able to change tooth prognosis in specific conditions. I think that we are going to see, once we understand better these problems, you're going to see new approaches that will help us go around and expand the applicability of regeneration. I would like to predict that in 10 to 15 years, most likely almost all the surgery that we will do will be regenerative in nature. And there will be much less resective or access type of surgery. Bueno, pues sintiéndolo muchísimo, porque a mí me encantaría pasar la mañana entera aquí con estos tres maestros y aprovecharles, pero bueno, no podemos seguir, pero sí que sigue el Congreso y por supuesto siguen sus sesiones. Recordaros que por la tarde el doctor Sanz estará en la sesión de clasificación de enfermedades periodontales hiperimplantarias y de manera simultánea habrá una sesión de regeneración periodontal y de salvación, si queréis llamarlos así, de dientes con pronóstico cuestionable o imposible, en la que participarán el profesor Raúl Cafese y el profesor Mauricio Tonetti. Y también os quiero recordar, para concluir, que durante esa sesión se le hará entrega al profesor Tonetti del premio platino de la Fundación SEPA, que como sabéis es la máxima distinción que da SEPA a las personas de mayor relevancia a nivel mundial en la periodoncia y que tienen un vínculo especial con SEPA. Y este año tenemos el grandísimo honor de concederle esa distinción al profesor Tonetti y se va a conceder durante los primeros 10 minutos de la sesión en la que se hablará de regeneración periodontal. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, por vuestro apoyo en SEPA y espero que disfrutéis muchísimo del Congreso.